Entonces, iniciando con el primer con el primer ejercicio de funciones de transferencia, el enunciado dice: de la siguiente red eléctrica, determinar el valor de las funciones de transferencia de circuito abierto. Recuerden que en este caso, como me están hablando de las funciones de transferencia de circuito abierto, vamos a calcular las dos funciones de transferencia. Cuando el circuito lo vamos a alimentar con una fuente de voltaje y con una fuente de corriente. Entonces, vamos a iniciar primero con la función de transferencia, que me dice que es el voltaje 2 en el dominio de Laplace o el voltaje 1 en el dominio de Laplace. Recuerden que siempre que en el numerador me pidan calcular voltajes, porque las terminales de salida es un circuito abierto. Eso ya es por la condición. Yo no puedo calcular voltajes si esto está en cortocircuito. Por eso es que cada vez que en el numerador de mi función de transferencia me pidan calcular el voltaje, eso implica que a la salida siempre va a haber un circuito abierto. El denominador es la fuente de excitación. En este caso vamos a usar una fuente de excitación de voltaje que va a estar siempre entre las terminales 1 y 0,1. Esa es la ventaja de funciones de transferencia con respecto a los parámetros que se vieron en teoremas eléctricos, cuál es que en este caso siempre la fuente de excitación se va a conectar a la entrada y a la salida, o vamos a calcular voltaje o vamos a calcular corriente. Esa es la diferencia, que aquí siempre se va a alimentar mi circuito a la entrada y a la salida se va a calcular la variable que se pide. En este caso, como me piden calcular el voltaje 2, mis terminales 2 y 0,2 tienen que estar en circuito abierto. Sería la estructura. Primero observamos el circuito que me dieron originalmente. Ya está transformado en el dominio de Laplace. Como ya está transformado en impedancias, ¿por qué sé que son impedancias? Ya se vio en el tema de impedancias que siempre que la bobina esté multiplicada por una S, y cuando se tiene un capacitor y se tiene un cociente donde la S va en el denominador, estamos hablando de impedancias. Aunque a mí no me den unidades, el valor de la bobina y el valor del capacitor me van a determinar si estoy trabajando con impedancias o con admitancias. Entonces, repito, siempre que la bobina tenga un coeficiente multiplicado por una S y el capacitor sea un cociente en donde en el denominador está la S, estamos hablando de impedancias. Entonces, mi circuito ya está transformado en impedancias. Me están diciendo que la impedancia mutua entre estas dos bobinas es positiva. Yo no puedo cambiar esa situación. Si esta fuera negativa, tiene que seguir siendo negativa. ¿Cómo hago ese ajuste? Cuando yo asigne sentidos a las bobinas acopladas, debo de asignarlas de tal manera que el acoplamiento en signo que me estén dando se cumpla. Y si observamos del circuito, la corriente entra por esta marca, que ahora le voy a llamar bobina 1, y la corriente de esta bobina, que ahora le llamo 2, también entra por la marca, y eso me implica que el acoplamiento es positivo. Aquí lo estoy indicando, L12 es mayor que 0. Cuando yo lo transforme siempre me va a quedar positivo. Entonces, los sentidos de las bobinas acopladas lo va a determinar, cuando ya me lo den como impedancias, el valor de la impedancia mutua. En este caso, ya está ajustado. Entonces designo mis sentidos y los demás elementos se los dejo en función de la fuente. Es decir, si yo sigo la trayectoria de mis corrientes, la corriente para este elemento iría hacia la derecha, que me proporcionó una fuente. Si esto estuviera cerrado, la corriente para este elemento sería a la izquierda, la de este elemento es hacia abajo y la de este elemento es hacia la izquierda. Le llamo elemento 3, elemento 4, 5 y 6. ¿Para qué? Lo que voy a hacer es agrupar en cajones de impedancia para que me sea más fácil trabajar, no teniendo valores y no cometa yo errores. Entonces, lo primero que hago es el ubicar cuánto valen mis cajones de impedancia, y tengo que Z1, de acuerdo como yo designé los datos que me están dando, es 10S más 8, Z su índice 2 es igual a 15S más 5, Z su índice 3 es 12S más 8 sobre S, Z su índice 4 es 10, Z su índice 5 es 6 sobre S, Z su índice 6 es 9 sobre S. Y por último el acoplamiento, que es Z12 por como enumeré a las bobinas que están acopladas, que es 6 sobre S. Entonces lo que hago es volver a escribir mi circuito, pero ahora con cajones de impedancia. Recuerden que quito las marcas de polaridad. Las marcas de polaridad solo me sirven para indicar o asignar los sentidos de las corrientes de los elementos para que se cumpla el acoplamiento. Dejo los sentidos de corrientes de cada uno de los cajones que yo asigné con su respectiva numeración, y entonces ya coloco lo que necesito para poder trabajar. ¿Cuál es? Que la fuente de excitación, que está siempre en el denominador de mi función de transferencia,
la debo de conectar. Y es una fuente de voltaje, entonces entre la terminal 1 y 0,1 conecto una fuente de voltaje de valor V, su índice 1 de ese. No me interesa su valor, al final vamos a entender por qué, pero es únicamente una fuente de voltaje, de valor el que sea. Y a la salida que tengo un circuito abierto, yo tengo V su índice 2, que es el voltaje que me están pidiendo calcular y siempre está en el numerador lo que yo debo de calcular. En este caso es voltaje a la salida. Tengo mi estructura, habría que ubicar algo que sería la caída de tensión que me pidieron. Y la caída de tensión en este circuito llevaría esta dirección. Es decir, yo inicio en mi terminal 1, 2, perdón. Voy con esta trayectoria, voy hacia acá y voy hacia acá. Esta sería lo que está en azul claro, espero que se vea bien. Es la dirección de mi caída de tensión a través del circuito. Voy a pasar o voy a circular por la impedancia 2 o mi cajón de impedancia 2 y mi cajón de impedancia 4. ¿Por qué no considero el cajón de impedancia 6? Porque si ven del circuito, esta impedancia quedó en un circuito abierto. Esto está abierto, entonces este elemento, como está en una trayectoria abierta, no tiene corriente. Y si no tiene corriente, tampoco tiene voltaje. Si yo lo calculara, sería 0. Y 0 sumado a cualquier cantidad no nos afecta el resultado. Es por eso que no lo voy a considerar y únicamente considero a la impedancia 2, que está en una trayectoria cerrada, y a la impedancia 4, que también está en una trayectoria cerrada. En primera instancia, mi voltaje 2 sería el voltaje de la impedancia 2 más el voltaje de la impedancia 4. ¿Por qué más? Porque siguiendo mi trayectoria de mi caída de tensión, esta va en la misma dirección que la corriente del elemento por la cual yo voy a circular. Como van en la misma dirección, el voltaje se queda positivo. Continúo con mi trayectoria y la trayectoria de mi caída de tensión, que es la de azul, con respecto a la corriente del elemento, que es esta, llevan la misma dirección y ese voltaje también es positivo. Y por eso es que me queda el voltaje de la impedancia 2 más el voltaje de la impedancia 4. Como la impedancia 2 está o tiene bobinas acopladas, entonces recuerden que es la impedancia propia más, cuando K es diferente del número de bobinas acopladas, de la corriente de la otra bobina que está acoplada. Entonces tendríamos que es primero la del elemento, la impedancia 2 por su corriente, que es I su índice 2, más el acoplamiento, que 2,1 es igual a 1,2, pero como ahora mi número K es 2, L debe de ser 1, por la corriente 1, es decir, la corriente del elemento que yo llamé 1, más la impedancia 4 por la corriente 4, que es la de este elemento. ¿Por qué nada más esto abarca la impedancia de la bobina acoplada? Porque solo tengo un acoplamiento. Lo que sigue es ubicar la corriente 2, es la corriente del elemento. Y esa corriente es la corriente de malla que está aquí. Recuerden que esto que está en azul es la caída de tensión que yo quiero calcular, es la dirección de la caída de tensión que yo quiero calcular. Y la corriente que circula por esta impedancia es la de la malla 2. La dirección de la corriente es igual a la dirección de la corriente que yo asigné, entonces se queda positiva y tenemos que es Z2 por la corriente de la malla 2. Z21 por I1, es decir, ahora tengo que ubicar a la corriente de la impedancia 1, que es esta que está aquí, y la impedancia 1 quedó entre dos corrientes de malla. La dirección que a mí me importa es la del elemento, que sería esta, que esta sería mi impedancia 1. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Corriente de malla que vaya en esa dirección es positiva y corriente de malla que vaya en dirección contraria es negativa. Es por eso que la corriente de la impedancia 1, que es I su índice 1, me queda J, la corriente de malla 1 menos la corriente de la malla 2, porque la corriente de la malla 1 va en la misma dirección que mi corriente del elemento 1 y mi corriente de la malla 2 va en dirección contraria. Y por último, la impedancia 4, es decir, más lo que valga Z4 por su corriente, y la corriente de este elemento pues, es la corriente de la malla 1. ¿Por qué se queda positiva? Porque la dirección de la corriente 4 que yo asigné con respecto a la corriente de la malla van en la misma dirección, y entonces por eso nos queda Z4 por J1. ¿Qué habría que hacer ahora? Calcular la corriente de la malla 1 y la corriente de la malla 2 para poder sustituir los datos y encontrar el voltaje de la salida. Recuerden que Z2 lo tenemos aquí, vale 15S más 5, Z21 vale 6S y Z4 vale 10. Entonces nos falta calcular la corriente de la malla 1 y la corriente de la malla 2.